Amados, continuamos con nuestra serie de sermones en el libro de Malaquías. Quiero invitarlos entonces a que abran sus Biblias en el libro de Malaquías, capítulo 2. Vamos a estar leyendo del versículo 17 al capítulo 3, versículo 5. Capítulo 2, versículo 17 al capítulo 3, versículo 5. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Pues bien, amados, continuamos entonces en nuestro recorrido por este extraordinario libro del profeta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, tras el cual entendemos que Dios no volvería a hablarle al ser humano por un espacio de 400 años aproximadamente, hasta el nacimiento del Mesías, el anuncio de un Salvador. Y comenzamos ahora en este versículo 17, que es el último versículo del segundo capítulo, y vamos a adentrarnos en los primeros versículos del capítulo 3, los cuales nos van a dar respuestas a las preguntas que fueron formuladas en el último versículo, como lo veremos más adelante, y que nos va a revelar entonces el título de este sermón. Este sermón está titulado como el anuncio de un Salvador. Y en el caso de Malaquías, se trata de la predicción de dos mensajeros, por medio de los cuales el Señor provee respuesta para su pueblo. Ahora, recordemos lo que hemos visto hasta el momento. Tenemos un periodo en el que Israel vuelve del cautiverio. Después de muchos años, el panorama no luce nada bien. Aún eran considerados como una nación autónoma, o no eran considerados como una nación autónoma, pues eran solamente una provincia subyugada al imperio medo-persa. Habían caído en una decadencia espiritual donde los sacrificios que se realizaban se preparaban mal y se presentaban mal delante del Señor. Israel por un instante dudaba del amor de Dios que el Señor les había profesado, porque entendían o no percibían que la situación no estaba cambiando después de mucho tiempo. Los sacerdotes entonces se habían convertido en piedras de tropiezo. En lugar de ser líderes espirituales de la nación, y el pueblo en general había caído en una serie de pecados hasta el punto de creer que el Señor, es decir, Dios, se complacía de la injusticia, o a lo mejor el Señor se había olvidado de ellos. Pero ahora en el capítulo 3, este responde a un anunciado o anuncia que la obra mesiánica, el anuncio de un Salvador está cerca. Y así como el día del Señor se acerca, ellos iban a ser juzgados. Ahora recordemos algo, recordemos que Malaquías, como mensajero de Dios, amonestó al pueblo por quebrantar el pacto del sagrado matrimonio mediante los divorcios de los hombres de sus esposas judías para contraer matrimonio con mujeres paganas que adoraban a otros dioses. Eso lo vimos en nuestro sermón anterior. Y que estaban induciendo a sus maridos precisamente a hacer lo mismo, a ir en pos de otros dioses. Y tenemos que tener en cuenta que estos versículos van a introducirnos o nos van a introducir al resto del libro. El versículo
17 del capítulo 2. La denuncia de los pecados de Israel va seguida por una declaración de juicio que caerá sobre aquellos que no se arrepientan, así como la bendición subsiguiente sobre el remanente fiel, un pequeño grupo que continuaba observando los mandamientos de Dios, pero que lo hacían de todo corazón. Los israelitas a los que Malaquías se está dirigiendo, algunos de los cuales oficiaban en este momento como sacerdotes, hemos notado que eran personas infieles, personas desobedientes a las leyes y mandamientos del Señor. Con sus pecados habían agotado la paciencia de Dios. Y lo más triste es su escepticismo acerca de la fidelidad de Dios hacia ellos, y la actitud constante de queja y autojustificación fueron la razón por la cual el juicio vendría sobre la nación. Entonces los invito ahora a que abran sus Biblias y me acompañen en este hermoso viaje que vamos a hacer a lo largo de estos versículos. Nos encontramos ahora en el capítulo 2, versículo 17, y dice lo siguiente las Escrituras: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Y aquí notamos algo importante y algo interesante. Recordemos que el pueblo estaba siendo desobediente, estaban presentando sacrificios que no eran aceptos delante de Dios, y aún así ellos estaban viendo que Dios parecía inmune, o parecía que Dios no se estaba inmutando, Dios no estaba haciendo absolutamente nada, y ellos decían, bueno, ¿qué hacemos mal que no agrada a Dios? Y vemos entonces que estamos haciendo el mal y Dios aún se agrada del mal. ¿Dónde está el Dios de la justicia?, reclamaban ellos. Y la respuesta es, estoy cansado de esas oraciones largas, presuntamente piadosas. Estoy tan cansado de mucha retórica, porque recordemos que las ofensas giraban era en torno al rechazo del gobierno moral de Dios. Ahora bien, y al espíritu insolente que constantemente acusaban a Dios. Recordemos que los primeros capítulos de Malaquías era una serie de preguntas y respuestas, y todas las preguntas siempre que estamos haciendo mal. Señor, ¿en qué te hemos desobedecido si estamos obedeciéndote? ¿O qué estamos haciendo incorrectamente? Siempre autojustificándose. Y el Señor se había cansado precisamente de esa doble moral. Y recordemos que entonces fueron ellos, es decir, el pueblo de Israel, que habían manifestado a Dios, que estaban cansados, recordemos nuestro sermón anterior, de cumplir ritos, de cumplir ceremonias, porque no veían la utilidad de seguir cumpliendo las leyes. Y entonces el Señor les contesta por medio del profeta Malaquías que Él se había cansado de ellos, que se había aburrido, en otras palabras, disculpen la expresión, y ofendido con estos servicios tan hipócritas que estaban llevando a cabo y que supuestamente lo estaban presentando delante del Señor. Y observemos entonces que Malaquías tuvo una misión muy difícil, porque Dios le había encargado un trabajo que era muy poco agradable. Pero a medida que continuamos por nuestra lectura de este libro, comprendemos que este mensajero era fiel a su misión, y su denuncia era como una estocada al centro mismo de los males del pueblo, es decir, hacia el corazón perverso y malvado. Ahora bien, vamos a retomar a nuestro versículo y nos dice, ¿en qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Pues bien, vinculemos estas palabras al entorno en el cual Malaquías pronunció estas palabras. Tras la ansiada reconstrucción del templo, vino una gran desilusión. La presencia de Dios no había venido aún al nuevo templo. Y el pueblo comenzó a vivir una indiferencia ante el Dios Santo. Endurecido y sin discernimiento espiritual, el pueblo comenzó a persistir en sus expresiones cínicas de inocencia. O sea, se estaban autojustificando. Habían abandonado toda intención de tomar en serio
las diferencias entre lo que era el bien y lo que era el mal. Y dominados hasta tal punto por la complacencia de creerse justos en su propia opinión, entonces tuvieron el descaro de cuestionar con insolencia al Señor. Y hasta llegaron a comentar que el Señor parecía favorecer a los malvados y no interesarse mucho por los justos. Y eso lo observamos en la primera parte del versículo, donde encontramos que ellos dicen, habéis hecho cansar a Jehová y decís, ¿en qué te hemos cansado, Señor? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Ellos estaban autojustificando, diciendo que todo el que hace el mal estaba agradando al Señor y por lo tanto el Señor no se había manifestado. Pero no se habían dado cuenta que eran ellos mismos quienes se estaban autojustificando delante del Señor. Eran ellos mismos quienes estaban causando el mal al Señor. Ahora bien, habían abandonado toda intención, como les decía, de tomar las cosas de Dios en serio y se estaban autojustificando. Y esto los llevó a tal punto de creerse justos en su propia opinión. Ahora bien, ellos decían, el Señor está favoreciendo a todos aquellos que causan mal. Sin embargo, el profeta los confronta con la realidad de un juicio inminente de Dios y les dijo que Él, es decir, Dios, sí se había opuesto a la maldad de ellos, pero no como ellos querían, sino que el Señor venía a traer juicio para purificar a la nación. Y esto lo podemos observar, y quiero que me acompañen rápidamente en el Salmo 73, versículos 2 y 3. Porque el rey David utiliza precisamente este tipo de observación. David dice en el Salmo 73, versículos 2 y 3 lo siguiente: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Pues bien, en esta sesión de Malaquías, la nación está haciendo precisamente eso. Está a punto de resbalar porque se están autojustificando en que Dios se complacía de la maldad, en que Dios estaba contento de ver la maldad. Lo que ellos no sabían es que ellos eran la misma fuente de la maldad. Es como cuando hacemos cosas que son indebidas y nos autojustificamos. No, es que yo lo hice porque me tocaba hacerlo. Pero si tú eres la misma fuente de la maldad, algo parecido estaba sucediendo con la nación. Y eso es precisamente lo que estaba sucediendo en los días de Malaquías. Una nueva moralidad se estaba instalando en las mentes y en los corazones del pueblo del Señor. Una nueva moralidad cuyos límites entre lo bueno y lo malo se estaban desdibujando, en lo que todo era relativo, en la que las normas y las leyes de Dios eran reinterpretadas según la intención de cada uno o según la intención del corazón de cada uno de ellos. Es decir, ellos moralmente se autojustificaban diciendo, es que lo que hacemos lo hacemos para Dios y lo hacemos para el Señor, pero el Señor no se estaba agradando de lo que estaba sucediendo. Y podemos hacer una pregunta, ¿y acaso no es lo mismo lo que está sucediendo hoy en día? ¿Acaso no está sucediendo exactamente lo mismo en nuestros tiempos? Nos estamos autojustificando delante de Dios, creyendo que las cosas que hacemos, las hacemos para agradar al Señor. ¿Acaso en muchas iglesias hoy en día no se está predicando un evangelio totalmente diferente al evangelio de las Escrituras? Y nos justificamos diciendo, es que eso es lo que le agrada al Señor. Les aseguro que en muchos lugares en este instante no se está predicando a Cristo crucificado ni resucitado, sino que se está predicando, tú eres el campeón. Levántate, porque Dios prosperará tu vida. Y el mensaje del evangelio, el mensaje de arrepentidos y convertidos, ¿dónde está? La nación se estaba autojustificando. Y por ese mismo motivo, podían ellos decir sin remordimiento alguno, cualquiera que hace el mal agrada al Señor, porque no habían visto aún el juicio del Señor obrando en medio de ellos. Decían, hacemos mal y Dios ni se inmuta. ¿Dónde está el Dios de la justicia? Y tal como profetizó Isaías unos 200 años antes, llegará el día
en que llamarán al bien mal y al mal bien. Y dado que no veían las consecuencias de su mala conducta, llegaron a engañarse y tal vez comenzaron a pensar, a Dios no le importa lo que nosotros hagamos. Mientras acudamos al templo y ofrezcamos nuestras ofrendas y sacrificios, al Señor no le interesa lo que nosotros podamos hacer. ¿Y cuán equivocados estaban, amados hermanos? Ya lo hemos mencionado en sermones anteriores, Dios no desea sacrificios. El Señor le desea a usted, Dios no desea sus ofrendas, porque usted es una ofrenda viva y grata y agradable para el Señor. Él no desea su adoración únicamente los domingos cuando venga al servicio a la iglesia. Él desea que usted le adore las 24 horas del día durante los 365 días del año. Eso es lo que necesita el Señor. Y la nación se está autojustificando diciendo, bueno, el Señor se agrada de nuestra maldad, pero vamos al templo, ofrecemos un sacrificio y somos espiados de nuestra maldad. ¿Cuán parecido la realidad de hoy en nuestros días? Como dice por ahí un dicho, el que peca y reza empata. Casualmente, ellos estaban haciendo eso. Pecaban deliberadamente, iban al templo y ofrecían sacrificio. ¿No es algo parecido a lo que está sucediendo hoy en día? ¿Cuántos pecan deliberadamente? Y para callar su conciencia, vienen el domingo a la iglesia. 2 horas, 3 horas, quizás 4 horas, salen de este lugar, regresan a su casa y el lunes ni se acuerdan qué fue lo que se predicó el domingo. Y siguen su vida normal, continuando y viviendo en sus propios delitos y pecados. Pero acallaron la conciencia. Pero el viernes nuevamente viene la conciencia a tocar a la puerta. Y tienen que volver a venir el domingo a recargarse, nuevamente a callar la conciencia. Pero eso no es lo que el Señor está demandando. El Señor está demandando, amados hermanos, que nos tenemos que alejar del pecado, reconocer nuestras debilidades y acercarnos a Él, que Él es el único que tiene el poder para cambiar, transformar y perdonar nuestros pecados y justificarnos, porque nuestra propia concupiscencia no podemos hacer absolutamente nada. Ahora bien, con su conducta diaria, ellos estaban alejándose del Señor. ¿Sabes por qué? Porque adorar a Dios es mucho más que cantar alabanzas, que cantar himnos o que adorar. Adorar es todo aquello que usted haga, pero que lo haga como para el Señor. Decía el reformador protestante Martín Lutero lo siguiente, que hasta una lechera ordeñando a una vaca puede ser un acto de adoración, si ésta se hace como para el Señor. La pregunta entonces va dirigida, amados, ¿estamos haciendo las cosas como para el Señor? ¿Realmente estamos haciendo las cosas como para el Señor? ¿O las hacemos, como siempre se los he dicho, para que nos vean? Oh, el hermano sí es piadoso. Oh, el hermano sí ora. El hermano tiene una unción. Y el resto del tiempo, cuando nadie te ve, ¿estás haciendo las cosas para el Señor? Cuando llega el momento de la tentación, ¿puedes resistirla? Cuando te ofrecen sobornos para que hagas algo o anotes algo en un informe que tú sabes que es errado, ¿te dejas llevar o piensas que lo estás haciendo para el Señor? No, nuestra vida tiene que girar en torno a eso. Todo lo que usted y yo hagamos debemos hacerlo para el Señor, teniendo presente que lo que hacemos, lo hacemos para Él. Todo, así sea lo más pequeño, hay que hacerlo para el Señor. Ahí está el secreto, amado hermano. Hacer todo como para Dios. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que fuimos creados para agradar a Dios. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, dice lo siguiente, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces debemos entender que todos debemos hacerlo para el Señor. Y el Salmo 149, versículo 4 agrega, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Y en la Biblia, amados hermanos, agradar a Dios se conoce como adoración. Cuando agradamos a Dios, cuando hacemos las cosas para Él, realmente le estamos adorando. Recordemos que Él debe ser el centro de nuestra adoración.
Por ello, el primer propósito de nuestra vida debe ser agradar a Dios por medio de nuestra propia vida y vivir de tal manera que podamos complacer al Señor con nuestra propia vida. Recordemos que usted y yo somos testimonio de Cristo. Y donde quiera usted vaya, usted será testimonio del Señor. Por nada, los creyentes o los cristianos somos los primeros en ser señalados. Mire usted algo, voy a colocar aquí un ejemplo. Cuando un creyente se equivoca, puede suceder, se puede equivocar. ¿A quién señalan o a quién le dan más duro, por decirlo de esa manera? Al creyente. Y eso que es cristiano, y eso que es creyente, y eso que va a la iglesia, y eso, y siempre tendrán al creyente como el mal ejemplo cuando se equivoca. Ahora bien, por eso les decía y les repito que el principal propósito de nuestra vida debe ser agradar a Dios con nuestra propia vida, con nuestra propia manera de vivir la vida. Y cuando logremos entender completamente esta verdad, sentirse insignificante o poco importante nunca volverá a ser un problema. Y era lo que estaba pasando con la nación de Israel. Se sentían insignificantes porque pensaban que el amor de Dios se había alejado. Se sentían insignificantes porque pensaban que el Señor se agradaba de la maldad y que no estaba haciendo absolutamente nada. Y tuvieron la osadía de preguntar cuándo vendrá el juicio. Y eso lo observamos en el primer versículo. Ellos dicen, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde está el Dios de justicia? Y la respuesta vendría más adelante. Y es una respuesta que no los iba a dejar muy bien librados. Pues bien, ¿cuántas veces nosotros nos comportamos como si olvidáramos lo importante que nuestros actos, que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos son para Dios? ¿Cuántas veces usted ha actuado de manera que lo que usted hace, lo hace sin importar o tener en cuenta a Dios? Es una pregunta retórica. Miren, uno de los mayores males de la religión es que nos da una imagen distorsionada de Dios. Un Dios distante a nosotros, un Dios indiferente a nuestros problemas. Y eso es algo falso, amados hermanos. Dios está interesado en todos y cada uno de los aspectos y detalles de nuestra vida. Y podemos leer en la Biblia que hay historias llenas que nos muestran cómo Dios se relaciona con el hombre. El Dios Todopoderoso, el Creador del universo, está interesado en nuestras vidas. La pregunta es, ¿nosotros estamos interesados en ese Dios? ¿Estamos interesados realmente en el Dios de la Biblia? ¿O estamos interesados en un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza? Pastor, ¿cómo así? No, es que nosotros creamos dioses a nuestras imagen y a nuestra semejanza. Nosotros creamos dioses que, por ejemplo, nosotros creamos dioses que sirvan de bomberos, que nos puedan solucionar los problemas cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Creamos un Dios que nos puede dar sanidad, creamos un Dios que nos puede dar prosperidad y lo creamos a nuestra imagen porque condicionamos a Dios. A eso es a lo que me refiero cuando creamos dioses a nuestras imágenes y semejanza. Pero lo que no entendemos es que Dios fue quien nos creó a su imagen y a su semejanza. Así que Dios actúa cuando Él quiere, y cómo quiere, y cuando quiere. Y la nación no entendía eso. O se habían olvidado de eso. Sí lo entendían, pero se habían olvidado de quién era Dios. Ahora, por otro lado, ¿no es verdad que a veces nosotros les decimos o por alguna razón nos comportamos de tal manera que hacemos las cosas que desagradan a Dios, pero que en nuestras convicciones creemos que agradan a Dios? Parece un trabalengua. Dios no mira las formas, amados hermanos.
El Señor mira lo que hay en nuestros corazones. Y precisamente eso era lo que estaba sucediendo con la nación. Y la nación entonces reclama y dice, Señor, todo el que hace el mal te está agradando. ¿Dónde está el Dios de la justicia? Y el Señor le responde en el versículo 1 del capítulo 3 de la siguiente manera. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente al templo del Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces entendemos en este versículo, podemos entender que hay dos mensajeros. Mi mensajero, el cual él preparará el camino, ¿para quién? Para el ángel del pacto. Ahora bien, este versículo, Malaquías profetiza, como les decía, a dos mensajeros. El primero podemos entenderlo en los evangelios que hace alusión a Juan el Bautista. El segundo es el mensajero del pacto, el Señor Jesucristo. El primer mensajero tenía que ir delante de él para preparar camino. Este era Juan, citado en los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Sin embargo, el ángel o el mensajero del pacto no se cita en ninguna parte de los evangelios. ¿Y por qué? Porque este mensajero del pacto, aquí mencionado, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, es importante destacar que Él no vino en su primera venida para juzgar. ¿Te recuerda que Él dijo a un hombre alguna vez, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez? Recordemos que la primera venida del Señor tuvo un propósito y fue la de darnos redención, redimirnos, colocarnos en paz con nuestro Padre Celestial. En su segunda venida entenderemos que el juicio vendrá para todos. Ahora bien, Él vino a salvar, vino a traer gracia, no un gobierno aún. Él vino como aquel que es el Salvador. Por ello, cuando Él regrese, ahora sí, lo hará como el ángel o mensajero del pacto para ejecutar la justicia y juicio sobre la tierra en su segunda venida. Eso lo entendemos. Ahora bien, entendamos algo, amados hermanos. Los reyes del cercano oriente tenían una costumbre de enviar mensajeros antes que ellos para quitar todos los obstáculos que se pudieran presentar en el camino y para aliviar cualquier aspereza o impedimento que hubiera en el camino mientras ellos se dirigían. Esa era la función del mensajero en los tiempos antiguos. El mensajero iba adelante, preparaba el camino para cuando iba el rey pudiera llegar sin ningún contratiempo. El Señor mismo entonces emplea un juego de palabras con el nombre de Malaquías. Observemos que Malaquías, o el nombre del profeta Malaquías, significa precisamente eso, mensajero o mensajero del Señor. Y es interesante notar entonces cómo Malaquías se convierte en el mensajero del Señor, y más importante notar que es el último o el 12º de los profetas menores. Es el último de los profetas menores. Es decir, Él envía el último mensaje y después viene un silencio por más de 400 años hasta que vemos el nacimiento de nuestro Señor. Ahora bien, para anunciar que enviaba a uno o que iba a preparar era el significado del mensajero, el camino delante de él. En Isaías 43 lo podemos ver también. Esta es la voz que clama en el desierto, así como lo que anunció también Elías en el capítulo 4, versículo 5, aquel que viene delante del Señor. Es decir, el mensajero que iba a preparar el camino para nuestro Señor. Veamos algunos pasajes para referirnos a estos personajes o para referirnos a este personaje conocido como el Bautista o Juan el Bautista. El primero se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 11, versículos 9 al 10. Dice lo siguiente: ¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y encontramos otras referencias: Marcos capítulo 1, versículo 2, Lucas capítulo 7, versículo 27, Juan capítulo 1, versículo 23.
Voy a leerlo rápidamente para ustedes. Marcos 1:2. Como está escrito en Isaías, el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Lucas 7:27. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y Juan capítulo 1, versículo 23. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y Malaquías también hace referencia a este mensajero. Ahora, puede surgir una pregunta. ¿Y cree usted realmente que Dios no tiene ninguna intención de juzgar el pecado? ¿Y que Él tiene la intención de permitir a los pecadores que sigan con la suya o que se sigan saliendo con la suya y que la justicia quedará impune? De ninguna manera, amados hermanos. El Señor va a juzgar a toda la humanidad, y a quien no lo haya recibido como su Salvador, lo tendrá entonces como juez. Él dice que el Padre ha entregado todo juicio en sus manos, es decir, en las manos de nuestro Señor. El ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. El anuncio de Malaquías responde entonces a la pregunta: ¿dónde está el Dios de la justicia? El versículo 1 trae esa respuesta: el Señor enviará su mensajero que preparará el camino para el Mesías, y el Mesías vendrá a quien ustedes desean, vendrá, ha dicho el Señor de los ejércitos. Él purificará los sacrificios del sacerdocio, purificará toda la nación, como lo vamos a ver ahora más adelante en los versículos del 2 al 5. Este mensajero del pacto, el Mesías, vendrá a purificar a toda la nación. Es nuestro Señor. Él ha realizado el sacrificio perfecto en nombre de su pueblo, y vendrá también por segunda vez a traer juicio a todas las naciones. Quiero que me acompañen rápidamente al versículo 2 del capítulo 3 de Malaquías. El Señor responde a la pregunta del versículo 17: ¿dónde está el Dios de la justicia? El Señor anuncia: envió a mi mensajero y enviaré a mi ángel del pacto, y los enviaré pronto. Y luego el Señor en el versículo 2 dice lo siguiente: ¿y quién podrá entonces soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Estaban esperando al Dios de justicia? Se los enviaré. Ahora aténganse a las consecuencias. Estoy parafraseando el mensaje. Aténganse a las consecuencias. Me estaban reclamando porque supuestamente me había olvidado de hacerle justicia y creían que me estaba complaciendo del mal. Ahora les envío a mi ángel, a mi mensajero y luego al ángel del pacto, y les digo: ¿podrán soportar ustedes el tiempo de su venida? ¿Podrán estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él vendrá como fuego purificador y como jabón de lavadores. Por la continuidad que hay entre el versículo 1 al 5, pareciera que son eventos que se darán seguidos uno del otro. Pero no es así. El versículo 1 nos habla acerca de la primera venida del Señor. Pero cuando inicia el segundo versículo, ya se va a referir a la etapa en la historia que no está unida en el tiempo continuo y se refiere a la segunda venida del Señor, cuando el Señor vendrá a traer juicio a la nación y vendrá, a traer juicio final que vendrá sobre todas las naciones. Entendamos algo: el Señor completó su misión en esta tierra al morir por nuestros pecados, resucitar al tercer día. Sin embargo, así como hubo una primera venida, nos preparamos para su segunda venida. La primera venida el Señor vino a traer redención, a traer salvación por medio de su sacrificio en la cruz. Pero en la segunda, el Señor vendrá para traer juicio. Ahora bien, Israel había caído en una decadencia espiritual, eso lo entendemos, consecuencia de las dificultades que sufrían como pueblo sometido al imperio medo-persa, y no gozaban de una libertad nacional. Su amor por el Señor se había enfriado, se había muerto. Los pecados del pueblo y la irresponsabilidad de los líderes espirituales habían arrastrado a la nación a un abismo
del cual parecía que no iban a salir jamás. Sin embargo, notamos que el Señor no se iba a quedar de brazos cruzados. Él prometió que enviaría a su mensajero, el cual iba a preparar el camino del tan deseado Mesías, el cual corregiría a la nación y los atraería nuevamente hacia Dios. Y parte de esta profecía ya se cumplió. Dios tiene el control de todo y el plan de Dios está marchando como Él lo ha determinado. Ahora bien, entendamos algo. Hay una referencia que el profeta hace con respecto al Señor. Y es la siguiente: Él vendrá como fuego purificador y vendrá como jabón de lavadores. Parte B del versículo 2. El fuego purificador hace referencia, o la imagen que se utiliza aquí es esa imagen que cuando vemos a una persona que está refinando un metal. ¿Cómo se refinan los metales? Los metales se someten a altas temperaturas y al derretirse o fundirse el metal puro permanece en el fondo y las impurezas comienzan a flotar. Y luego son retiradas y descartadas de tal manera que el metal queda 100% puro. Las refinerías de metal son lugares sucios, calurosos, incluso peligrosos. Cualquier persona puede morir por las altas temperaturas o por los gases que se emanan allí. Y el proceso de purificar el metal no es tan agradable como usted piensa. Puede ser fatal. Ahora bien, ese proceso de purificación es el que el Señor, o esa imagen, es la que va a utilizar en cada uno de nosotros. Vendrá como fuego purificador, nos someterá al fuego de la prueba y todas las impurezas serán quitadas de en medio de nosotros. Y hace una segunda referencia, jabón de lavadores. La traducción de jabón de lavadores es la palabra hebrea bori. Y no era un jabón como el que usted conoce hoy en día, que es un jabón comercial, que usted puede coger el jabón, humedecerlo un poco, hacer una espuma. No, este jabón era una sustancia alcalina utilizada para lavar la ropa. Probablemente se sacaba de las cenizas de algunas plantas que producen un tipo de lejía, es decir, un tipo de cloro, un tipo de sustancia muy alcalina, como el blanqueador, como el cloros o como el carbonato de soda, son las que se utilizan aquí. Dichas plantas se encuentran en toda la costa del mar Mediterráneo y del mar Muerto. Hoy en día se extraen grandes cantidades y se importan a muchos lugares. Y la imagen que se utiliza aquí del jabón de lavadores es precisamente eso. El Señor lavará todo lo que está sucio. Un ejemplo, voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Ustedes se acuerdan cuando visitábamos a las abuelas y las abuelas nos llevaban al río de visita o hacíamos paseos de olla al río? ¿Se acuerdan? Yo creo que los más jóvenes no tendrán esa imagen presente. Yo recuerdo que cuando niño, disculpen que me utilice como ejemplo, mi abuela nos llevaba al río y algo me causaba curiosidad y era que yo veía filas de mujeres con ollas, sacando ropa y lavándola sobre una piedra y cogían un manduco, un palo y comenzaban a golpear la ropa para despercudirla. Precisamente esa imagen de jabón de lavadores es la que el Señor va a utilizar. Aquí, el Señor va a purificar, nos va a lavar con lejía, nos va a lavar con cloro, nos va a limpiar. Es como cuando usted coge una tela que está totalmente percudida y usted comienza a darle manduco y a darle manduco para que el mugre comience a despegarse de la tela. Precisamente ese proceso es el que el Señor va a utilizar cuando hace referencia a jabón de lavadores. Era un jabón áspero, un jabón agresivo. No era como el detergente hoy que venden detergente neutro que cuida la ropa, no. Este tipo de jabón era un jabón agresivo porque era necesario quitar, despegar la suciedad. Y es lo que el Señor va a hacer. Comenzará a despegar toda la suciedad para dejarnos limpios y presentarnos delante de Él. Y será un proceso doloroso, amados hermanos. Como usted puede imaginar, este proceso sería muy duro para la tela, la cual una tela de esa no duraría mucho, porque después de varios lavados comenzará a rasgarse. De la misma manera, la venida del Señor será una limpieza muy dura, amados hermanos. Esa es la imagen. Fuego, purificador y jabón de lavadores.
Serán los procesos que el Señor utilizará para purificar la vida de muchos. Pues bien, esto nos lleva a nuestro tercer versículo. Y se sentará el Señor entonces para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Pero las buenas noticias, amados hermanos, hay buenas noticias, no todo es tristeza. Hay buenas noticias. Y las buenas noticias son que el Señor no pretende destruirnos, sino purificarnos. Esas son las buenas noticias. Él no nos va a destruir, nos va a purificar. El proceso de refinar y limpiar será duro, pero al final del proceso, los buenos se encontrarán en un mundo mejor. Podrán disfrutar de una relación plena con Dios. Ya no habrá obstáculos para acercarnos a Dios porque hemos sido refinados, hemos sido lavados, quitados todas nuestras manchas y presentarnos delante del Señor para poder disfrutar de Él y para Él. Ahora, volviendo a nuestro texto, puesto que los sacerdotes del pacto de Levítico eran los responsables en gran medida por el extravío que había sufrido la nación, se requería de un nuevo grupo de sacerdotes puros para el ministerio. La limpieza de la nación iba a comenzar precisamente por ellos, de manera que ellos podrán entonces traer, después de ser sometidos a este proceso, una ofrenda justa al Señor, conforme a lo que se refiere a los sacrificios. Ahora bien, sus ofrendas entonces procederán de un corazón limpio y una condición íntegra delante de Dios, y por esa razón serán traídas entonces ofrendas en justicia. Ya no se presentarán las ofrendas aquellas que eran animales dañados, animales imperfectos, sino que una vez que sean lavados, que sean purificados, que sus corazones sean regenerados, los sacerdotes entenderán que ahora deben presentarse al Señor con ofrendas de justicia. Y es lo que el Señor les está diciendo. Después de atravesar todo este proceso, ustedes estarán entonces en la capacidad de presentar este tipo de ofrendas. Y la purificación consiste no solo en exterminar el mal, sino también en corregir y mejorar a todos los que no son totalmente incorregibles. Pues bien, esto nos acerca a nuestro siguiente versículo, que es el versículo 4. Y dice, después de este proceso, será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. El Señor está diciendo, después del proceso de limpieza, ustedes volverán a ser la nación que eran. Van a vivir en santidad como en los días pasados y como en los años antiguos. Con estas palabras, Malaquías anunciaba que solo después de que el sacerdocio fuera purificado y su pueblo fuera limpiado, el pueblo entonces volvería a poder ofrecer lo que agrada al Señor, como en los mejores días de la historia pasada. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué agradarán al Señor estas ofrendas? Porque las personas que presentarán las ofrendas ya han sido lavadas y purificadas. Y este versículo nos enseña y nos implica que Dios no tiene ningún interés en que usted le ofrezca rituales, ofrendas o cualquier tipo si su corazón no ha sido antes limpiado, lavado, regenerado delante de Dios. Como se les decía al principio, se presentaban ofrendas para acallar la conciencia. Pero ahora, cuando se ha reconocido el pecado, se ha reconocido que es Dios nuestro Salvador, nuestro Libertador, cuando reconocemos que Él es la fuente de nuestra vida, cuando dejamos el pecado atrás, ahora las ofrendas que se presentan ya no serán para callar la conciencia, serán ofrendas que agraden al Señor, porque serán ofrendas que se presenten por la justicia de Dios. Ahora, Dios es santo, por lo tanto, Dios no puede tolerar en su presencia el pecado. Por eso Dios tenía que limpiar la impureza moral, la desobediencia. Y Dios no estaba aceptando ese tipo de ofrendas. Por eso Él anuncia que limpiará la nación
regenerar los corazones para que ellos puedan presentarse delante de Dios y ahora sí, presentar ofrendas agradables delante del Señor. Y serán ofrendas justas, como en los días pasados, cuando se llevaba la ofrenda, no por obligación, sino que se presentaba como una forma de expresar la adoración al Señor. Es lo que el Señor está diciendo acá. Y nos lleva a nuestro último versículo de la mañana, versículo 5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Recordemos que esta sesión la iniciamos con los cínicos comentarios que acusaban al Señor de injusticia, ¿recuerdan? Versículo 17 del capítulo 2. Y reclamaban al Señor preguntando, ¿dónde está el Señor de la justicia? ¿Sí recuerdan? Ahora el Señor responde que traerá juicio, en versículo 5, y señala 7 pecados, que son una representación de las ofensas prohibidas en la ley de Dios. La raíz de estos males era la falta del temor al Señor. ¿Cuáles 7 pecados? Ahí están. Hechiceros, adúlteros, los que juran mentira, los que defraudan su salario, al jornalero, a la viuda y al huérfano. Ahí están los 7 pecados que señala este versículo 5. Y era precisamente lo que estaba haciendo la nación. Recordemos nuestros anteriores sermones. Estaban repudiando a sus esposas para casarse con mujeres impías. Estaban defraudando a Dios con la mentira a ofrecer un sacrificio de animales impuros o animales que no eran perfectos. Defraudaban también al jornalero. No tenían cuidado de las viudas, como lo demandaba la ley. Tampoco tenían cuidado del huérfano, como lo demandaba la ley. Estaban viviendo en sus propias conciencias, creyendo que todo lo hacían bien. Y el Señor ahora toca la puerta y les dice, vendré a vosotros para juicio. Estaban reclamando al Dios de justicia. Vendré a ustedes para juicio y seré pronto testigo contra ¿quiénes? Hechiceros, adúlteros, los que juran mentira, los que defraudan en su salario, al jornalero, a la viuda, al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo el temor de mí, dice el Jehová de los ejércitos. ¿Cuál era la raíz de todos estos males? La falta de temor al Señor. Recordemos que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor al Señor. Entonces, cuando no hay temor al Señor, la sabiduría no está presente. Y cuando no somos sabios, creemos que hacemos y actuamos como para el Señor. Pero realmente estamos actuando para nuestra concupiscencia. Ahora, nuevamente el profeta Malaquías se enfrenta a la situación creada por la práctica que se había generalizado por toda la nación de Israel. Los divorcios, el adulterio, matrimonio con mujeres paganas. Estas fueron las cuales introdujeron en Israel el culto a otros dioses. Estas mujeres, adoraban a otros dioses y llevaron a sus esposos a adorar a otros dioses, a apartarse de Dios. Y ante la pasividad de muchos maridos hebreos y a la desidia y a la dejadez de los sacerdotes que veían cómo la nación caía, pero no eran capaces de colocar un alto. Por eso el Señor dice que traerá justicia para ellos. Y escuchando estas palabras podemos pensar lo siguiente. ¿Qué testimonio estaban ofreciendo los propios israelitas a las naciones extranjeras acerca de su fidelidad a Dios? Interesante. Recordemos que la nación de Israel era la nación santa escogida por Dios, donde Dios había colocado su sello. Y recordemos que en los tiempos donde Israel fue grande, las naciones temían al Dios de Israel y temían enfrentarse a la nación de Israel. Pero la decadencia espiritual había permeado todo esto, había caído de tal manera que ya no había una relación de la nación con Dios. Y las naciones ahora decían, ¿dónde está el Dios de Israel? La pregunta entonces va dirigida, ¿cómo podrían otros pueblos respetar la fe en el Señor si los propios hebreos no lo estaban haciendo, contraviniendo públicamente las normas que el Señor había establecido?
Y si hacemos una aplicación para nuestros días, entonces podemos decir, ¿dónde está el Dios que usted y yo profesamos si con nuestras vidas hacemos lo contrario a lo que Dios está estableciendo en su palabra? ¿Realmente usted y yo estamos dando testimonio de ese Dios? ¿Realmente el mundo puede mirar para nosotros y decir, verdaderamente este hombre es un creyente? Quiero buscar al Dios que él busca. ¿Está haciendo usted testimonio en su lugar de trabajo? ¿Está haciendo usted testimonio en su familia? ¿Está haciendo usted testimonio en su casa con sus vecinos? No me responda a mí, amado. Es una pregunta retórica que debe llevar a reflexionar si realmente estamos actuando para el Señor. Recordemos que nosotros somos testimonios de Cristo en todo lugar donde esté o donde estemos o donde nuestros plantes, nuestros pies coloquen. Es que no quería decirlo de esa manera, que va a sonar algo profético. Donde usted quiera pise, donde usted quiera vaya, usted es testimonio del Señor. Cualquier lugar donde usted ponga la planta de sus pies, usted es testimonio de Cristo. Y tengo la certeza de que usted se encontrará en su lugar de trabajo con personas que no son creyentes. Y serán situaciones difíciles e incómodas, porque lo rodearán y lo animarán a hacer cosas que usted no quiera hacer. Usted tiene que ser testimonio del Señor y plantarse y colocar su fe en Cristo Jesús. Y la nación de Israel se había alejado del Señor. Por eso el Señor anuncia que traerá juicio. Y traería juicio para la nación, para quitar todas las impurezas y el pecado que la nación se había quedado después del exilio. Miren, toda conducta pecaminosa que acabamos de leer en este versículo, el versículo 5, perdón, que es la defraudación del salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, a los que hacen injusticia, a los que juran mentira, a los hechiceros, a los adúlteros. Todas estas conductas pecaminosas está dirigido contra las personas que no tienen ningún temor de Dios, que realmente no conocen a Dios. Porque cuando conocemos al Señor, sabemos que lo que debemos hacer con temor y temblor. Porque el hecho de colocarnos a nosotros aquí, debemos hacerlo con temor y temblor, porque estamos predicando su palabra. El hecho de que cuando servimos, debemos hacerlo con temor y temblor, porque servimos para el Señor. Y la falta de ese temor es lo que estaba causando en el corazón de los israelitas su desprecio hacia Dios. Las prácticas ocultistas estaban prohibidas desde hace 1000 años en los tiempos del Éxodo. En torno al año 1445, cuando los israelitas salieron después de 430 años de esclavitud. Pero vemos aquí que se habían olvidado de eso y estaban practicando nuevamente la hechicería. Si no fuera así, Malaquías no lo señalara. Los divorcios, ya lo vimos. Estaban divorciando de sus mujeres para casarse con mujeres extranjeras. Habían perdido totalmente el cuidado por todas las cosas. Sin embargo, todas estas prácticas siguieron realizándose hasta los tiempos del Nuevo Testamento. El adulterio asimismo era una transgresión de la ley de Dios, al igual que el perjurio, es decir, mentir en juicio, la extorsión, la opresión y todas estas prácticas. Por eso el Señor las señala en este último versículo que estamos estudiando en esta mañana. Dice, porque ustedes han perdido el temor, dice el Señor de los ejércitos. Y cuando se pierde el temor, amados hermanos, se pierde absolutamente todo, porque ya no hay reverencia para con nuestro Dios. Así que en conclusión, amados hermanos, debemos caminar o encaminarnos para caminar una vida que glorifique a Dios y que seamos nosotros testimonio del Dios vivo y del Dios verdadero. Que nuestro testimonio hable por nosotros. Hay un dicho que dice, una imagen vale más que 1000 palabras.
Muchas veces nuestro testimonio habla más que 1000 palabras. En síntesis, amados hermanos, el Señor había anunciado, la nación se había quejado porque supuestamente Dios nos había presentado y demandaban al Dios de justicia. El Señor anuncia a un Salvador, aquel que vino a nuestras vidas a quitarnos todo lo que nos era contrario a Dios, aquello que nos manchaba nuestras vestiduras. El Señor nos redime, nos limpia con su sangre preciosa, muriendo en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día y sentándose a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Pero también anuncia que vendrá en su segunda venida a traer juicio. Así que es tiempo de arrepentirnos y de volver al Señor. Para los hermanos que no son creyentes o aquellos que nos ven que no son creyentes, es tiempo de que des un vuelco a tu vida y te examines a sí mismo y mires si lo que estás haciendo realmente te está conduciendo a vivir una vida que agrade al Señor. Búscale a Él, pídele a Él que te permita y te dé la oportunidad de arrepentirte de tus pecados y que puedas recibirle como Señor y Salvador de tu alma. Los hermanos que son creyentes, es tiempo también de examinar nuestras vidas y de apartar de nosotros aquello que quizás hacemos conscientemente que no agrada al Señor. Es tiempo de volvernos a Él para que Él se vuelva a nosotros.